Derecho de la Empresa, profesor Jorge Cortés Monroy. Bienvenidos. Sociedad colectiva comercial y sociedad de responsabilidad limitada. Integrantes: Akemi Matsubara, Benjamín Torres, Cristian Olivares y Michelle Vega. ¿Qué es una sociedad colectiva comercial? Comencemos. Cuestiones generales. Antes de comenzar con la sociedad colectiva comercial, debemos explicar algunas cuestiones generales. Esto es, que el Código Civil chileno solo reglamenta la sociedad colectiva civil. Los demás tipos de sociedades, sean civiles o comerciales, se rigen por las normas contenidas tanto en el Código del Comercio como en leyes mercantiles especiales. Las sociedades pueden clasificarse en sociedades civiles o comerciales dependiendo del objeto que persigan. Las que tienen solo por objeto realizar actos jurídicos civiles tienen el carácter de sociedades civiles. Las que de alguna forma participan de un objetivo comercial son mercantiles. Sin perjuicio de lo anterior, debemos agregar que cuando se trata de sociedades civiles, las partes contratantes pueden someter a la misma a la regulación de la legislación comercial. Artículo 2060 del Código Civil. Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no comercial, por su naturaleza, se sujeta a la regla de la sociedad comercial. No así cuando se trata de las sociedades comerciales, las cuales no pueden someterse a la legislación civil a menos que dichas normas jurídicas les sean aplicables por expresa remisión legal o por aplicación del artículo 2 del Código del Comercio, como ocurre, por ejemplo, en materia de disolución de sociedades que veremos más adelante. Sociedad colectiva comercial. La sociedad colectiva comercial se encuentra regulada en los artículos 349 al 423 del Código del Comercio. Se aplican subsidiariamente a este tipo de sociedades, en algunas materias, las reglas de la sociedad colectiva civil, ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Comercio, que contempla la aplicación subsidiaria de las normas del Código Civil a las materias del derecho comercial no reguladas expresamente en el Código de Comercio. Sin perjuicio de lo anterior, existen normas particulares en el Código de Comercio en materia de sociedades colectivas comerciales que se remiten expresa y especialmente a las disposiciones del Código Civil, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 407 del Código de Comercio, en materia de disolución de la sociedad colectiva, en que el Código de Comercio no contempla normas mercantiles para resolver esta materia, dejando entregada por expresa remisión legal a las normas del Código Civil la regulación de la disolución de la sociedad colectiva comercial. Conforme al artículo 384 del Código de Comercio, el régimen de la sociedad colectiva comercial se ajustará a los pactos que contengan escritura social y, en lo que no se hubiere previsto en ellos, a las reglas legales que señalaremos a continuación. Carácter solemne de la sociedad colectiva comercial. El Código de Comercio Nacional exige solemnidades para la constitución, reforma y disolución de las sociedades colectivas comerciales. Esto en el artículo 349 al 358 del Código de Comercio. Las solemnidades de esta clase de sociedades son las mismas establecidas para las sociedades de responsabilidad limitada, con muy pequeñas variantes, debiendo por ende celebrarse por regla general el pacto social por escritura pública. Debe confeccionarse un extracto de la escritura pública e inscribirse dicho extracto en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. En perjuicio de lo anterior, debemos tener presente que existe un procedimiento simplificado de constitución de las sociedades colectivas comerciales, regulado en la Ley 20.659. Procedimiento ordinario de constitución de la sociedad colectiva comercial. Para ello necesitamos de la escritura pública y su correspondiente inscripción en el registro de comercio. Escritura pública. Mediante este instrumento la sociedad colectiva comercial se forma y prueba, el cual debe contener los numerales
dispuestos en el artículo 352 del Código de Comercio de la Nación. Los numerales son los siguientes. Número 1. Los nombres, apellidos y domicilio de los socios. Número 2. Debe contener la razón social o firma social. Número 3. Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social. Número 4. Se debe indicar el capital. Número 5. Las negociaciones sobre que debe versar el giro de la sociedad. Número 6. La parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio. Número 7. La época en que la sociedad debe principiar y disolverse. Número 8. La cantidad que puede tomar anualmente cada socio. Número 9. La forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber social. Número 10. Si las diferencias que ocurran durante la existencia de la sociedad deben ser sometidas o no a resolución de arbitradores, y en tal caso, designar la forma en cómo debe hacerse el nombramiento. Número 11. Se debe indicar el domicilio de la sociedad. Y número 12. Indicar los demás pactos que acordaron los socios. Inscripción en el registro de comercio. Un extracto de la escritura pública de la constitución de la sociedad, de su modificación o de su disolución, cuando corresponda, debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio correspondiente de la sociedad, según el artículo 354 del Código de Comercio. El extracto contendrá las siguientes indicaciones expresadas en el artículo 352 del Código de Comercio. Primero, la individualización de los socios. Segundo, la razón o firma social. Tercero, los socios encargados de la administración y del uso de la razón social. Cuarto, el capital. Quinto, el objeto de la sociedad. Séptimo, la época en que la sociedad deba principiar y disolverse. La inscripción del extracto en el registro de comercio del domicilio de la sociedad deberá hacerse antes de expirar los 60 días siguientes corridos, contados desde la fecha de otorgamiento de la escritura social. Simplificación del proceso de constitución de sociedades. En el Diario Oficial de fecha 8 de febrero de 2013 fue publicada la Ley número 20.659 que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales. Responsabilidad solidaria de los socios por obligaciones sociales en la sociedad colectiva comercial. El artículo 370 del Código de Comercio establece como normas de orden público no derogables por las partes la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios por todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. La disolución y liquidación de la sociedad colectiva comercial. La sociedad colectiva comercial puede disolverse por las razones que la ley señala, artículo 407 del Código de Comercio, que son las siguientes. Primero, por las circunstancias previstas en el Estatuto Social. Segundo, por la voluntad común de los socios. Tercero, por una decisión de los tribunales de justicia. Cuarto, por la concurrencia de una causa legal. De tal manera que la disolución puede ser legal, voluntaria o judicial. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Definición de sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella sociedad comercial que se caracteriza principalmente por proteger el patrimonio frente al ejercicio de la actividad comercial, limitando el riesgo al aporte de cada socio, ya que antes de que éstas existieran, los miembros de las sociedades debían responder con su propio patrimonio personal y no solo con el aportado a la sociedad. Regulación legal. La sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada por la Ley N. 3918, en lo previsto en esta ley se rigen por la escritura social respectiva, por las reglas de las sociedades comerciales del Código de Comercio, si son comerciales, y Código Civil, si son civiles. Regulación legal. Además de Ley número 19.499, sobre saneamiento de vicios formales en la Constitución, modificación y disolución de una sociedad. Ley número 20.659 y su reglamento, sobre procedimiento simplificado para la constitución de sociedades.
Principales características. 1. La sociedad puede estar constituida por un mínimo de 2 y un máximo de 50 socios. 2. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus respectivos aportes. 3. La sociedad puede tener cuantos objetos o giros estimen convenientes sus socios. 4. La sociedad podrá ser administrada por uno o más de los socios, o por un tercero que designen los mismos. Requisitos especiales para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Requisitos especiales. 1. Respecto de la capacidad para celebrar un contrato de sociedad de responsabilidad limitada. 2. En cuanto a la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada. 3. En cuanto al número de los socios. 4. En lo que se refiere al objeto de las sociedades de responsabilidad limitada. 5. Respecto de su disolución. 1. La capacidad es la misma que para formar una sociedad colectiva comercial, teniendo una regla especial para la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, pero que se encuentre separada convencionalmente en forma parcial de bienes, y aquella mujer que ejerza un empleo, profesión, oficio o industria separado de la de su marido, no requerirán autorización del mismo para poder celebrar un contrato de sociedad de responsabilidad limitada. Mujeres casadas que no requieren autorización. 1. En caso de celebrar un contrato de sociedad civil. 2. Separadas totalmente de bienes. 3. Casadas bajo régimen de participación en los gananciales en los casos que no se expresen en el artículo 4 inciso final de la ley número 3918, se requerirá autorización. En cuanto a la razón social, firma social o nombre de la sociedad, esta puede contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad, teniendo como requisito principal terminar expresamente con la palabra limitada, ya que sin la cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales. En cuanto al número de socios, la ley número 3918 los limita a mínimo de 2 socios, máximo de 50 socios. 4. En cuanto al objeto o giro de las sociedades de responsabilidad limitada, estas sociedades pueden destinarse a la realización de toda clase de negocios y actividades lícitas. 5. En cuanto a la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada, estas se disuelven por las mismas causales de la sociedad colectiva comercial y civil, las que pueden ser estatuarias, legales, judiciales o convencionales. En lo referido a la escritura pública, a. En caso de ser constituida la sociedad de responsabilidad limitada mediante procedimiento ordinario o tradicional, esta debe cumplir con los requisitos del artículo 352 Código de Comercio, además del artículo 2 inciso primero de la ley número 3918, con que se limita la responsabilidad de los socios a sus aportes respectivos o a la suma que estos indiquen. B. Si se constituye mediante procedimiento simplificado, aplica el procedimiento señalado en la ley número 20.659.